Hay una silla vacía en una mesa de Emaús. El pan está partido por la mitad, todavía tibio. La marca de unos dedos atraviesa la corteza. Frente a esa silla, dos hombres permanecen inmóviles, con la boca entreabierta y los ojos fijos en el lugar donde, hace apenas un segundo, había alguien sentado. La puerta no se ha abierto, nadie ha salido, nadie ha cruzado el umbral. La lámpara de aceite sigue ardiendo en el rincón, indiferente, y sin embargo, la silla está vacía. Y la pregunta que cuelga sobre esa mesa, la pregunta que ha cruzado 2000 años sin envejecer un solo día, la pregunta que ningún concilio ha logrado clausurar y ningún catecismo ha logrado domesticar, es esta. ¿Quién estaba sentado en esa silla? Lo más extraño de la historia que vamos a contar no es que un muerto haya vuelto a la vida. Lo más extraño es a quién decidió buscar primero. Porque la resurrección, esa mañana, no salió a buscar a los fieles, no fue al cenáculo, no buscó a los apóstoles que aún rezaban. Salió a perseguir a los que se estaban yendo, a los que habían bajado los brazos, a los que ya habían empacado sus cosas y caminaban en dirección contraria a Jerusalén, lejos del sepulcro, lejos de la comunidad, lejos de la esperanza. Esta no es la historia de dos discípulos que encuentran a Cristo, es la historia de Cristo persiguiendo a dos discípulos que ya no querían encontrarlo. Bienvenidos al Camino de Emaús, la carretera más extraña del Nuevo Testamento. El único episodio que solo Lucas se atrevió a contar en toda su extensión. Un relato que tiene la forma de una caminata, pero la estructura secreta de algo mucho más grande. Algo que 1.400 millones de personas siguen repitiendo cada domingo, sin saber que están reproduciendo, paso a paso, gesto a gesto, palabra a palabra, lo que ocurrió en aquella tarde polvorienta del primer día de la semana. Hoy vamos a desarmar ese camino, pieza por pieza, verbo por verbo, kilómetro a kilómetro. Y al final, no serán ellos los que regresen a Jerusalén, serán ustedes los que tendrán que decidir qué hacer con la silla vacía. Para entender por qué dos hombres estaban huyendo de Jerusalén aquella tarde, hay que entender qué había ocurrido en esa ciudad las 72 horas anteriores. Hay que oler el aire, hay que sentir el polvo en la garganta, hay que escuchar el silencio espeso que sigue a una crucifixión pública. Era el primer día de la semana. En el calendario judío, eso significaba el día después del sábado, el día después del descanso forzoso en que nadie había podido moverse, ni hablar de lo sucedido, ni siquiera llorar en voz alta. 3 días antes, un hombre llamado Jesús de Nazaret había sido crucificado fuera de las murallas, en un montículo llamado Gólgota. Había muerto a media tarde, en medio de un eclipse o de una tormenta. Los testigos no se ponían de acuerdo. Y un miembro del Sanedrín, José de Arimatea, había pedido el cuerpo para sepultarlo apresuradamente antes de que cayera la noche del sábado. Para los seguidores de Jesús, aquello no fue solo una muerte, fue el final de un mundo, fue el derrumbe de una arquitectura entera de promesas. Habían dejado redes, oficios, familias. Habían caminado durante 3 años por Galilea, Samaria, Judea. Habían dormido a la intemperie. Habían comido pan ajeno. Habían oído hablar de un reino que estaba a punto de llegar. Habían visto, según contaban, panes multiplicados, ciegos que recobraban la vista, una niña muerta que se sentaba en su camita y pedía algo de comer. Habían empezado a creer que aquel hombre era el Mesías, el ungido, el que liberaría a Israel del yugo romano y devolvería al pueblo su dignidad perdida. Y de pronto, un viernes a media tarde, todo eso colgaba de una cruz. El sábado, en Jerusalén, nadie durmió. Los discípulos estaban escondidos detrás de puertas cerradas, temiendo que las autoridades vinieran también por ellos.
Las mujeres preparaban en silencio aceites y especias para el lunes, porque el sábado no se podía trabajar. Y los romanos, sencillamente, ya se habían olvidado del asunto. Una crucifixión más, una semana más en provincia, otro nombre tachado del expediente. Pero entonces llegó el primer día de la semana, y con la primera luz del alba, 3 mujeres fueron al sepulcro, y volvieron corriendo, con una historia imposible. La piedra estaba removida, el cuerpo no estaba, y un mensajero les había dicho que él vivía. Imaginen ahora la habitación donde estaban reunidos los 11. Imaginen el desorden de voces. Las mujeres hablando todas a la vez, los rostros encendidos, las manos temblando. Pedro corriendo al sepulcro y volviendo confundido, sin aliento, con la mirada de quien ha visto algo que no sabe nombrar. Algunos diciendo que las mujeres deliraban, otros callados, sin saber qué pensar. Lucas escribe una frase devastadora en su Evangelio. A los apóstoles, las palabras de las mujeres les parecieron desatinos y no les creyeron. Y en medio de ese caos, 2 hombres tomaron una decisión. Hicieron sus bolsas, se ataron las sandalias, bebieron un último trago de agua y salieron por las puertas de la ciudad rumbo al oeste. No esperaron, no quisieron oír más versiones, no quisieron seguir encerrados en una habitación con 11 hombres rotos, discutiendo si una piedra podía moverse sola. Para ellos, el caso estaba cerrado, el maestro estaba muerto, el sueño se había acabado, y ellos volvían a casa. Uno se llamaba Cleofás, el otro, Lucas no lo nombra. Algunos padres de la Iglesia, siglos después, dirían que era el propio Lucas, ocultándose por humildad. Otros, que era Simón. Otros más arriesgaron que era la esposa de Cleofás, mencionada al pie de la cruz. La verdad es que no lo sabemos. Y quizá no lo sabemos a propósito, porque ese segundo discípulo, sin nombre, podría ser cualquiera, podría ser usted. El destino de su caminata era una aldea llamada Emaús. Y ya aquí, antes incluso de que Cristo aparezca en escena, comienza el primer enigma de esta historia. Porque nadie sabe, hasta el día de hoy, dónde quedaba exactamente Emaús. Lucas, con esa precisión casi notarial que lo caracteriza, escribe en el versículo 13: «Stadoi execonta», 60 estadios. Un estadio griego equivalía a unos 185 metros. 60 estadios son por tanto unos 11 kilómetros. Una caminata de 2 a 3 horas para un caminante razonable. Pero los arqueólogos llevan más de 1000 años discutiendo dónde poner exactamente esos 11 kilómetros sobre el mapa. Hay 4 candidatos serios. El primero es Emaús Nicópolis, también llamado Imwas, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, demasiado lejos para los 60 estadios de Lucas, pero consagrado por una larga tradición bizantina que construyó allí una basílica en el siglo IV. El segundo es el Cubeibe, a unos 12 kilómetros, custodiado por los franciscanos desde el siglo XVI. El tercero es Abu Gos, a 13 kilómetros, donde los cruzados levantaron una iglesia magnífica en el siglo XII. Y el cuarto, propuesto en tiempos modernos por el papirólogo alemán Carsten Tide, es Moza, también llamado Colonia, a apenas 7 kilómetros de las puertas de Jerusalén. Eusebio de Cesarea, en su Onomásticon del siglo IV, se inclinaba por Nicópolis. Los franciscanos defienden el Cubeibe. Los cruzados murieron creyendo que era Abu Gos. Tide insiste en Moza. 4 aldeas, 4 tradiciones, 4 montones de piedras que reclaman ser el escenario de la cena más extraña de la historia. Y quizá esa indeterminación geográfica no sea un fracaso de la historia. Quizá sea, más bien, una pista teológica. Porque si nadie sabe exactamente dónde está Emaús,
entonces Emaús puede estar en cualquier parte. Emaús es la aldea a la que vamos cuando estamos huyendo. Emaús es el final del trayecto cuando ya hemos decidido que se acabó. Emaús es ese lugar concreto donde cada uno de nosotros, en algún momento, ha guardado sus cosas y ha dado la espalda a Jerusalén. Volvamos al camino. Es media tarde. El sol cae a la izquierda, hacia el Mediterráneo. El polvo de Judea se levanta con cada paso, se mete en las sandalias, se pega al sudor del cuello. Cleofás y su compañero discuten. Lucas usa una palabra muy específica para describir esa conversación. Siceteo, discutir intensamente, debatir con vehemencia. No están conversando. Están desgarrándose mutuamente la fe en voz alta. Están repasando una y otra vez los últimos 3 días, como quien aprieta una herida para asegurarse de que sigue doliendo. Y entonces, escribe Lucas con una sencillez que duele. Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Léanlo despacio. No bajó del cielo, no apareció en una nube de luz, no se manifestó en una visión. No hubo trompetas, ni coros angélicos, ni temblor de tierra. Se acercó, como cualquier otro caminante que va por la misma ruta. Acomodó su paso al de ellos y empezó a caminar a su lado. Aquí Lucas introduce una de las palabras más misteriosas de todo el Nuevo Testamento. Versículo 16. Oi de ophthalmoi auton ekratounto tume, epignonai auton. Pero sus ojos estaban retenidos para no reconocerlo. El verbo es krateo, retener, sostener, sujetar. En voz pasiva, ekratounto. Sus ojos eran sujetados. Por algo o por alguien. ¿Quién retenía esos ojos? Los padres de la Iglesia se hicieron esa pregunta durante siglos. Orígenes, en su comentario a Lucas, escrito en el siglo III, sugería que la incapacidad de reconocerlo no era un castigo, sino una pedagogía. Si lo hubieran reconocido al instante, habrían caído de rodillas, habrían llorado, habrían pedido perdón, pero no habrían escuchado nada. Y Cristo no quería rodillas, quería oídos. Quería corazones que aprendieran a leer la Escritura de una manera nueva. San Agustín, en su sermón 235, lo dijo de un modo más directo. Caminaba con ellos como compañero, y era él mismo el guía. Lo veían y no lo reconocían. Sus ojos estaban velados para que se les abriera la mente. Primero la mente, después los ojos. Ese es el orden. Y Cristo, con una serenidad que asombra, lanza la pregunta más sutil de todo el Evangelio. ¿De qué cosas vienen hablando ustedes por el camino? Los dos se detienen. Lucas anota un detalle precioso. Se detuvieron, skitropoi, con el rostro entristecido. Y Cleofás responde con una frase que, en boca de quien la dice, raya en lo cómico. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Detengámonos aquí, saboreémoslo. Dejemos que la ironía haga su trabajo. Cleofás está mirando a la cara al protagonista de los hechos que va a relatar. Está a punto de explicarle a Jesús de Nazaret la historia de Jesús de Nazaret. Está a punto de contarle al crucificado cómo lo crucificaron y al resucitado por qué nadie cree que haya resucitado. Es, sin exageración, la conversación más extraordinaria de la historia humana. Y Cristo, con una paciencia infinita, simplemente pregunta, ¿qué cosas? Y entonces los dos discípulos hablan. Le cuentan al forastero lo del profeta poderoso en obras y palabras. Le cuentan la entrega a las autoridades. Le cuentan la condena. Le cuentan la cruz. Y en su discurso, Lucas registra una frase que es, quizá,
el verso más triste del Nuevo Testamento. Nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel. Esperábamos. En pasado, la esperanza, en boca de estos dos hombres, ya está conjugada en pretérito imperfecto. Ya no es algo que se tiene, es algo que se tuvo. Es un mueble viejo que se llevó la mudanza. Es un sueño que se hojea como un albún. Esperábamos. Esa palabra contiene toda la derrota del mundo. Hay algo devastador en oír a alguien decir esperábamos. Significa que la esperanza ha sido despachada, archivada, depositada en el cajón de las cosas que no funcionaron. Y este es el diagnóstico exacto del corazón humano cuando deja de creer. No es que niegue, no es que blasfeme, no es que se rebele, simplemente cambia de tiempo verbal, pasa del presente al pasado y sigue caminando. Pero ahora ocurre algo que nadie esperaba. El forastero que ha estado escuchando en silencio se vuelve hacia ellos y los reprende, sin gritar, sin ofender, pero con una firmeza absoluta. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara así en su gloria? Y entonces, escribe Lucas, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en todas las Escrituras se refería a él. Aquí ocurre algo que merece detenerse 1000 veces. Cristo, en lugar de mostrarles las llagas de sus manos, les abre el Antiguo Testamento. En lugar de probar que está vivo con su cuerpo, lo prueba con la palabra. Antes que la evidencia de los ojos, la evidencia de la Escritura. El verbo griego que usa Lucas para explicar es diermeneuo. De la misma raíz nace nuestra palabra hermenéutica, el arte de interpretar los textos. Es decir, en aquel polvoriento camino del primer día de la semana, Cristo está fundando, sin que sus discípulos lo sepan, la disciplina misma de la interpretación bíblica cristiana. Está enseñando a leer el Antiguo Testamento desde la cruz y desde el sepulcro vacío. Está releyendo, en voz alta, milenios de profecía. San Gregorio Magno, comentando este pasaje en su célebre homilía sobre los discípulos de Emaús, escribió: El Señor caminaba con ellos en el camino, pero no se les daba a conocer. Les ofreció pues la compañía de su presencia corporal, pero les ocultó el rostro de su divinidad, para que ellos, que hablaban de él con amor, dudasen aún de su poder. Compañía sí, reconocimiento no. Cercanía sí, evidencia no. Es el método pedagógico de Cristo en estado puro. Y mientras el sol cae, mientras las sombras se alargan, mientras Emaús aparece en el horizonte como una mancha pálida entre los olivos, los dos discípulos sienten algo que no saben nombrar. Algo está ocurriendo dentro de ellos. Algo que el Salmo 16, 1000 años antes, ya había anunciado con palabras casi indescifrables. En tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo en la presencia, no después, no cuando se reconoce, sino cuando se está simplemente en la presencia, aunque los ojos todavía no sepan ver. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en el camino. La presencia ya está obrando. Aunque la vista esté retenida, el corazón ya empieza a percibir lo que la cabeza tardará horas en descifrar. Algo que más tarde, retrospectivamente, intentarán describir con 2 palabras. Kaiomene, ardiendo. He cardia gemon, Kaiomene, en gemin. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Pero esa frase aún no la han dicho. Esa frase pertenece a un futuro que todavía no ha llegado. En este instante, en cambio, solo saben que no quieren que el forastero se vaya. Llegan a la aldea. El sol toca ya las colinas. Las primeras lámparas se encienden detrás de las ventanas pequeñas. Y Cristo,
con una delicadeza que dice mucho sobre cómo trata Dios la libertad humana, hace ademán de seguir adelante. No se invita solo, no se impone, no fuerza la puerta. Está dispuesto a continuar, a perderse en el camino, a desaparecer para siempre, a menos que alguien lo invite a quedarse. Y aquí está el segundo gran giro de esta historia, porque la salvación de estos dos hombres no depende de la voluntad omnipotente de Cristo. Depende de una frase pequeña, casi banal, que cualquiera de nosotros podría haber dicho o no dicho. Quédate con nosotros, porque cae la tarde y el día ya ha declinado. Meinon med hemon. Quédate con nosotros. 4 palabras en griego, 4 palabras que, según los padres, salvaron a la humanidad por segunda vez. Porque si los discípulos no las hubieran dicho, Cristo habría seguido caminando, no por capricho, sino porque Dios respeta hasta el dolor, la libertad de quien ya no quiere creer. Pero las dijeron, y entró. Y aquí entramos en la escena más densa, más cargada, más explosiva de todo el relato. Estamos en una mesa pobre, en una aldea de la que ni siquiera sabemos el nombre exacto, en una casa de la que no se conserva una sola piedra, una lámpara, un cántaro, unos pocos panes. 3 hombres se sientan. Lucas dispara entonces, en el versículo 30, 4 verbos seguidos. 4 verbos que cualquier lector del primer siglo habría reconocido instantáneamente. Labón ton artón, eulogesen, clasas, epedido u autois. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Tomar, bendecir, partir, dar. Esos 4 verbos, en ese orden exacto, ya habían aparecido antes en el Evangelio de Lucas. Habían aparecido 3 días antes, en el cenáculo, durante la última cena. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. Y habían aparecido también en la multiplicación de los panes junto al lago. Tomar, bendecir, partir, dar. Es la fórmula, es la marca de fábrica, es la firma eucarística de Cristo. Y los 2 discípulos, en ese gesto, lo reconocen. Lucas escribe con la economía de un cirujano. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y él desapareció de su vista. Detengámonos, léanlo despacio. Ya hablamos del verbo ekratounto, sus ojos retenidos. Ahora Lucas usa el verbo opuesto. Dienoichtesan, se abrieron del todo, se desplegaron, se descorrieron como un velo que cae al suelo. Y epignosan autón, lo reconocieron. El verbo epiginosko no es solo ver, es reconocer plenamente, identificar, saber con certeza absoluta. Es el verbo del amante que reconoce, en una multitud, el rostro que estaba buscando. Lo reconocieron en el partir el pan, no en la voz, no en las llagas, no en el rostro, en el gesto eucarístico. Y aquí los teólogos, durante 2000 años, han temblado ante una pregunta. ¿Por qué Cristo se hace reconocer y al mismo instante desaparece? ¿Por qué no se queda? ¿Por qué no acepta los abrazos, las preguntas, las lágrimas? Benedicto XVI, en sus reflexiones sobre las apariciones pascuales, ofreció una respuesta luminosa. Cristo desaparece de la vista porque ya no necesita la vista. Cristo desaparece como cuerpo visible porque ahora está presente como pan eucarístico. La presencia ha cambiado de modo. Pasa de la presencia visual a la presencia sacramental. Y esa presencia sacramental, enseñaba el Papa, es más real, no menos real que la presencia física. Porque está hecha para perdurar, está hecha para multiplicarse, está hecha para quedarse en cada altar del mundo hasta el fin de los tiempos. Cristo no se va, cambia de forma de quedarse, y los 2 discípulos
sentados frente a la silla vacía, frente al pan partido, frente a la tarde que ya es noche, descubren que han estado caminando con él durante horas sin saberlo. Descubren que el forastero no era forastero. Descubren que la voz que les había hecho arder el corazón era la misma voz que multiplicó panes junto al lago. Y entonces dicen la frase que llevaban dentro sin reconocerla. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Ardía, imperfecto, una acción continua en el pasado. Es la única vez en toda la Biblia que aparece este verbo en este contexto. Lucas, ese médico griego de pluma precisa, escogió cayó, arder, encenderse, consumirse en llamas. La misma raíz de la zarza ardiente que Moisés vio en el Horeb. La misma raíz del fuego que descendió sobre los apóstoles en Pentecostés. Lo que Cristo había encendido en sus corazones mientras caminaban era el mismo fuego que Dios usa para hablarse a sí mismo. Solo que ellos, en aquel momento, no lo sabían. Lo supieron después. Lo supieron al recordar. Lo supieron cuando ya no había nadie sentado en la silla. Y esto, queridos espectadores, es probablemente la enseñanza más cruel y más hermosa de todo el episodio. Cristo no se reconoce siempre en el instante. A veces se reconoce solo en el recuerdo. A veces, mirando hacia atrás, descubrimos que aquella conversación con un desconocido, aquel libro abierto en la página exacta, aquella canción en la radio, aquella mano tendida en el momento más oscuro, era Él. Caminaba con nosotros y nosotros no lo sabíamos. Pero el corazón sí lo sabía. El corazón ardía, aunque la cabeza tardara semanas, años, décadas en entender por qué. Y ahora ocurre lo que tenía que ocurrir. Lucas escribe, y levantándose en aquella misma hora, regresaron a Jerusalén. En aquella misma hora. No esperaron al amanecer. No descansaron del viaje. No cenaron lo que quedaba en la mesa. 11 kilómetros habían recorrido para huir. 11 kilómetros recorrerán ahora para volver. De noche, por caminos que se sabe que los bandidos frecuentaban, sin antorchas probablemente, sin más mapa que las estrellas, porque hay verdades que no aguantan una noche más. Hay descubrimientos que rompen los horarios. Hay corazones que, una vez encendidos, no pueden permitirse el lujo de dormir. Y este detalle, que parece menor, es uno de los más teológicamente cargados del relato, porque revela algo sobre la dirección del fuego. El que arde por Cristo no se queda, vuelve. El que ha visto algo verdadero no lo guarda en una caja, sale corriendo a contarlo. La experiencia de Cristo, dice Lucas con esa frase aparentemente trivial, no es una experiencia para acumular, es una experiencia para reenviar. Llegan a Jerusalén, encuentran a los 11 reunidos, y antes incluso de que ellos puedan abrir la boca, Lucas registra otra escena maravillosa. Los 11 les dicen, verdaderamente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Es decir, cuando llegan, la noticia ya estaba ahí. Cristo se les había adelantado. Mientras ellos hacían 11 kilómetros al revés, Él ya se había aparecido a Pedro. La iglesia naciente está empezando a tejerse en una red de testimonios que se cruzan, se confirman, se sostienen. Y entonces Cleofás y su compañero cuentan lo que han vivido. Lucas lo resume así. Y ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. En el camino y al partir el pan. Ese es el resumen. Esas son las dos columnas. Esas son las dos liturgias. Y aquí, queridos espectadores, llegamos a la revelación más vertiginosa de toda esta historia. Porque si miramos el relato desde arriba, si lo desplegamos como un mapa, descubrimos que el camino de Emaús no es solo un camino. Es una estructura, una arquitectura, un molde. Miren conmigo.
4 momentos. Primero, 2 discípulos abandonan la comunidad y salen al camino. Es la entrada, la marcha hacia el lugar del encuentro. Segundo, Cristo les explica las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Es la liturgia de la palabra. Tercero, en una mesa, Cristo toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. Es la liturgia eucarística. Cuarto, los discípulos se levantan inmediatamente y son enviados de vuelta a Jerusalén a anunciar lo ocurrido. Es el envío, entrada, palabra, Eucaristía, misión. ¿Reconocen esa estructura? ¿La han vivido, quizá, este mismo domingo? Es la estructura de la misa. Lo que ocurrió aquella tarde en el camino de Emaús no es solamente un episodio biográfico de 2 discípulos. Es la primera misa después de la resurrección. Es el molde original. Es la matriz. Es el patrón con que Cristo, sin pronunciarlo, sin proclamarlo, sin levantar acta, encendió la liturgia que 1.400 millones de cristianos en el mundo siguen reproduciendo cada domingo, cada día, en cada continente, en cada lengua, en cada altar. San Juan Pablo II enseñaba que los discípulos de Emaús constituyen la primera comunidad eucarística después de la resurrección y que cada misa, celebrada hasta el fin de los tiempos, es una memoria viva de aquel atardecer. La cena de Emaús no se quedó en Emaús, se multiplicó. Se hizo mesa universal. Y aquí, de pronto, la pregunta cambia de forma, porque si la misa es Emaús, entonces, cada vez que un cristiano entra en una iglesia el domingo por la mañana, no está repitiendo una ceremonia. Está caminando los 11 kilómetros. Está sentándose en la mesa. Está siendo invitado a decir, una vez más, quédate con nosotros porque cae la tarde. Está pidiéndole a Cristo que se haga reconocer en el pan partido. Está saliendo después con el corazón ardiendo, o debería estarlo, hacia su propia Jerusalén particular. Y Cristo, en ese gesto, sigue desapareciendo de la vista para quedarse en el sacramento. Sigue cambiando de modo de presencia. Sigue persiguiendo a los que se van. T.S. Eliot, el poeta que se convirtió al cristianismo en plena modernidad, escribía en uno de sus versos más misteriosos, en la tierra baldía, una imagen que muchos exégetas asocian con Emaús. ¿Quién es ese tercero que camina siempre junto a ti? Cuando cuento, solo somos tú y yo juntos, pero cuando levanto la vista por la blanca carretera, siempre hay otro caminando junto a ti. Siempre hay otro caminando junto a ti. Esa es, quizá, la frase definitiva sobre la condición humana después de Pascua. No estamos solos en nuestros caminos de huida. No estamos solos cuando damos la espalda. No estamos solos cuando decimos esperábamos en pasado. Siempre hay otro, caminando junto, en silencio, esperando que le hagamos una sola pregunta, esperando que digamos en algún punto del trayecto las 4 palabras que abren la puerta. Quédate con nosotros. Y aquí volvemos al principio, a esa silla vacía, al pan todavía tibio, a la habitación en penumbra de Emaús, donde 2 hombres, con los ojos finalmente abiertos, miran el lugar donde acaba de desaparecer su maestro. ¿Quién estaba sentado en esa silla? Ahora ya lo sabemos. Pero hay otra pregunta, una que solo cada uno de ustedes puede responder. ¿Cuántas veces ha estado sentado él en una silla, en su mesa, sin que ustedes lo reconocieran? ¿Cuántas conversaciones inesperadas? ¿Cuántos extraños amables? ¿Cuántos libros abiertos en la página exacta? ¿Cuántas frases dichas en el momento preciso? ¿Cuántas tardes en que el corazón ardía sin saber por qué? ¿Cuántas veces Cristo ha caminado esos 11 kilómetros con ustedes, mientras ustedes le explicaban a Él la historia de su propia derrota?
¿Cuántas veces hizo ademán de seguir adelante, esperando que ustedes le dijeran, aunque fuera con un susurro, que se quedara? El relato de Emaús no termina cuando los discípulos vuelven a Jerusalén. El relato de Emaús no termina, en realidad, nunca, porque Lucas no lo escribió como una crónica de un hecho pasado. Lo escribió como un espejo. Lo escribió para que cada lector, en cada siglo, en cada lengua, pudiera mirarse en él y reconocerse. Lo escribió para que cada generación, sin excepción, encontrara su nombre en el discípulo que no tiene nombre. Aquellos dos discípulos eran Cleofás y otro. Pero en el Evangelio, ese otro no tiene nombre por una razón muy concreta. Porque ese lugar está reservado para usted. Hay una aldea con muchos nombres y ninguno cierto. Inguas, El Cubeibe, Abu Gos, Moza. Hay una mesa en algún punto del mundo a la que ustedes se dirigen ahora mismo sin saberlo. Hay una caída de tarde que les espera. Hay un forastero que ya ha empezado a acomodar el paso al suyo. Y hay 4 palabras, solo 4, que pueden cambiarlo todo. Meinon Medgemon, quédate con nosotros, porque cae la tarde y el día ya ha declinado. Y porque ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras tú nos hablabas en el camino.